Voy a compartir la pantalla. En este momento aquí estoy. Y el material que voy a utilizar, estimados amigos, lo he hecho completamente en Excel. Si es del interés de ustedes, al finalizar puedo compartirles este archivo para que lo tengan y lo puedan utilizar. Y como decía Karen, es parte de los temas que vamos a abordar en la capacitación que tenemos con Acuda este mes. Entonces, permítanme un segundito. Perfecto. El tema se denomina deterioro de instrumentos financieros en pymes y su impacto fiscal. Primero que todo, preguntarles si se escucha y se ve bien, por favor. Si pueden a través del chat. ¿Se escucha y se ve bien, por favor? Voy a saludarles por el chat. Cordial saludo a todos. Sí, ¿Se profe, se escucha? escucha bien y se ve perfecto. Ok, perfecto. Entonces vamos a arrancar. Gracias, Felipe. Entonces, cuando tengan este archivo de Excel, por favor, pueden darle clic sobre cualquier zona de la pantalla. Esto tiene un hipervínculo y los va a llevar a la principal. Aquí abajo tenemos inicio, principal y tenemos 3 hojitas que vamos a manejar. Es una horita básicamente la charla. Y entonces, al oprimir clic, vamos a tener 1, 2 y 3 aspectos técnicos de deterioro de instrumentos financieros, casos prácticos y efectos tributarios. Entonces, recuerden, siempre sobre el logo de Acuda, oprimir clic, entonces me lleva de un lado a otro. Muy bien, entonces hablemos de aspectos técnicos. Casi que los temas que vamos a abordar este mes con Freddy Llanto, nuestro amigo de Perú, y su amigo Juan Carlos, tienen que ver con instrumentos financieros, activos financieros y con temas de impuestos diferidos y conciliación fiscal, que realmente para muchos contadores públicos en Colombia representan pues dificultad en el sentido de entender cuál es la dinámica y el procedimiento para el reconocimiento, medición, presentación y revelación, incluso tanto en plena como en pyme. Entonces hemos querido abordar estos temas de una manera práctica y sencilla. Arranquemos con los aspectos técnicos. Es algo muy breve, no voy a tomar todo el estándar porque pues, se vuelve algo muy aburridor. Damos clic, voy a aumentar un poco el tamaño para que ustedes puedan apreciar mejor. Y lo primero que uno se preguntaría es, ¿cómo se lleva la contabilidad en Colombia? Y entonces ustedes conocen muy bien el tema de la ley 1314 del año 2009, y desde allí empezó todo el tema de la convergencia. Soltamos el decreto 2649 del año 93 e iniciamos el proceso de convergencia a estándares internacionales. Terminamos finalmente, después de la reglamentación de la ley, en 3 grupos. El grupo número 1, que aplica las NIF plenas o a una adaptación de esas NIF plenas. El grupo número 2, NIF para las pymes. Y un grupo número 3, que no es NIF, que es una contabilidad simplificada, cuyo marco técnico normativo se origina más en Naciones Unidas, en un organismo que se llama UNCTAD. Pero aquí lo interesante, estimados colegas, es que empezamos a ver un parangón entre lo que realmente significa la información contable y la información fiscal. Como quiera que tendríamos que comparar a la izquierda esta información contable versus esta información tributaria. Si tomamos el estatuto tributario, ellos nos hablan de marcos técnicos normativos contables. Aquí tengo las iniciales, MTNC, que el símil sería NIF, que son las normas de información financiera, NIF. Si hablamos con un colega de otro país, nos va a decir, oye, Juan Carlos, te equivocaste, te falta una I. No, en realidad estamos hablando de NIF con doble I, los estándares que emite IASBI, pero en Colombia utilizamos normas de información financiera porque recopila los 3 grupos. Los 2 primeros, que sí son originados en el IASBI, y un tercer grupo que no es una contabilidad, no es un marco normativo que se haya originado en IASBI. Entonces, el esquema conceptual nos lleva a que la contabilidad es una base de datos única a partir de la cual, obviamente, no hemos dejado atrás los débitos, los créditos, para nada, ni tampoco la ecuación fundamental, activos igual a pasivo más patrimonio,
¿cierto? Ni tampoco los elementos básicos de los estados financieros, el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos. Tal vez en nuestro PSG hablábamos de los costos, pero bajo el estándar internacional estamos hablando que costo es una unidad de medición. Entonces, de esa única base de datos obtenemos información de corte administrativo, es decir, con fines y propósitos administrativos y también de control interno. En tanto que también esa información me sirve para obtener bases fiscales que las puedo utilizar para propósitos tributarios, específicamente preparación de denuncios rentísticos y pago de impuestos. Es más, algunos se quejan de la DIAN y otros dicen, bueno, pero yo me voy para otro país porque es que la DIAN me tiene muy aburrido. Te vas para Perú, pues vas a encontrar la SUNAT que es igual o peor, o en Ecuador el SRI que es igual o peor, o en México el SAT, Sistema de Administración Tributaria, igual o peor. Entonces, el día que desaparezca DIAN va a aparecer otra entidad que haga exactamente lo mismo y el objetivo y propósito va a ser ese. Pero hay un tercer propósito que es la información financiera. Y entonces los estándares internacionales fueron hechos, confeccionados a la medida de los usuarios de la información financiera. Léase y entiéndase información que es oponible ante terceros, inversionistas, acreedores y prestamistas. Avancemos. Aquí viene un resumen de lo que les decía. Un mundo financieramente interconectado necesita un lenguaje financiero global. Lo estamos viviendo. Muchos de los colegas de Venezuela, muy buenos contadores también, están pasando aquí a Colombia y están homologando su carrera y entonces van a una universidad, hacen los trámites del caso, van a la Junta Central de Contadores, homologan y dicen, bueno, ¿y cómo se lleva la contabilidad en Colombia? NIF. Ah, bueno, no hay problema porque nosotros ya manejamos los BEN NIF. O tal vez si estamos en frontera con Ecuador, es muy fácil encontrar contadores ecuatorianos que hace mucho rato manejan el tema de la plena y pasan frontera y muchas veces llegan hasta Cali, Pasto, Ipiales, etcétera, etcétera, Bogotá. Y deberíamos entender ese lenguaje financiero global. No tenemos todavía una uniformidad por cuenta que existen todavía otros tipos de estándares, por ejemplo los US GAAP, pero entender que tanto inversionistas como instituciones de crédito, como las empresas o el management, las agencias de rating y los organismos gubernamentales están interesados en esa información. De hecho, si vas a las diferentes cámaras de comercio, te exigen la información NIF. Si estás en el registro único de proponentes, te exigen la información NIF. Si participas en un proceso licitatorio, la información NIF. Para valorar la empresa, información NIF, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces esas NIF las podemos identificar más fácilmente por los libritos que tenemos en pantalla. Un librito de color rojo, aquel contador público que lleve unos libritos rojos parecidos a aquellos, pues estamos hablando que es un contador público que prepara información bajo IFRS Full o NIF plenas. En tanto que aquel que tenga este librito de color naranja, estaríamos hablando que está aplicando las NIF para las pymes. Su última versión, año 2015, la primera versión fue 2009. En este momento estamos en pleno proceso de enmiendas con miras a que tal vez surjan con fecha año 2021 una nueva actualización de estas NIF para las pymes, acercarse un poco más al tema de la plena. Recuerde que la plena sí cambia constantemente y más rápidamente, la pyme lo hace de una manera más lenta y es un marco técnico más resumido que la plena. Sigamos por acá. Y entonces, ¿dónde encuentro los estándares en pymes para el reconocimiento, medición y revelación de los instrumentos financieros? Si voy a hablar de deterioro de los instrumentos financieros, necesariamente tengo que hablar entonces de dónde lo encuentro en ese estándar. Entonces, estimados colegas, les sugiero acudir a esta sección 11 y a la sección 12. La mayor parte de pymes en Colombia, ¿cierto? Entidades preparadoras del grupo 2, van a acudir a esta sección 11, instrumentos financieros básicos. Pero paulatinamente, gran cantidad de entidades han empezado a utilizar instrumentos financieros exóticos o avanzados o contabilidad de coberturas. Posteriormente, si les parece, le dicen a Karen y programamos un tema específico de otros temas relacionados con los instrumentos financieros para abordar los instrumentos financieros compuestos, los derivados, los contratos a futuro, etcétera, etcétera. Es un tema que paulatinamente se va a poner de moda. Entonces, sigamos acá.
Si llego a ello, entonces me enfocaré en la sección número 11 y aquí está un resumen. ¿Qué es un instrumento financiero? Y la definición es muy sencilla. Mira, un instrumento financiero es un contrato que da lugar, entonces existen dos partes, quien tiene derecho, quien tiene obligaciones, quien asume obligaciones, quien tiene a su favor derechos, o viceversa, lo que para el uno es un derecho, para el otro es una obligación, lo que para alguien es obligación, para la otra parte es derecho, en el sentido que da lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento financiero o instrumento de patrimonio de otra. Entonces, eso nos permite entender que la sección 11 tendría que abordar activos financieros, pasivos financieros e instrumentos de patrimonio. Voy a permitirme hacer algo acá, pero es solamente conceptual, estimados amigos. Si yo tengo un esquema como este aquí, vamos a decir que es esto, es como si yo clasificara los activos entre activos no financieros, o mejor, empecemos con los financieros. Y por este otro lado, activos no financieros. ¿De acuerdo? Entonces, no significa que yo vaya a presentar el estado de situación financiera así. Significa que tendría que hacerlo conceptualmente y también entender que al otro lado voy a tener vamos a decir acá, entonces esto lo tendría que dividir en dos y tendría entonces pasivos financieros, pasivos no financieros y por último tendría el patrimonio. El patrimonio. Y esta clasificación que yo hago así, la estaría haciendo conceptualmente, reitero. No significa que usted vaya a presentar el estado de situación financiera así, es conceptual. Entonces, esta sección 11 me está hablando tanto de este grupo de activos, que son los activos financieros, como de pasivos financieros, como también de algunos instrumentos de patrimonio. Y entender también que el alcance de esos instrumentos también va a que hay algunas secciones especializadas. Por ejemplo, para mencionarles solamente una, la sección 14, que también son instrumentos financieros, pero no se abordan con la sección 11, que se llama inversiones en asociadas. También tenemos entonces la sección número 15, que se llama negocios conjuntos. También tenemos la sección número 9, cuando estamos hablando de consolidaciones. Y también tenemos la sección 19, cuando estamos hablando de combinaciones de negocios. Entonces, esto que tendríamos aquí, pese a que también son instrumentos financieros, no son abordados con esta sección 11, por cuanto esto es lo que nosotros denominaríamos, tal vez, la contabilidad de grupos. Si estuviésemos, pues, en el pregrado de nuestra universidad, eso es lo que llamaríamos nosotros la contabilidad superior, es decir, las cosas grandes. Y no es sencillo, ¿no? No es muy fácil que en las universidades nos enseñen consolidaciones, o de pronto si nos enseñaron ya se nos olvidó. Y entonces es abordar ese tema. Sigamos acá. Entonces vamos a hablar de instrumentos financieros básicos. Entonces tendríamos sección 11, sección 12, más estas otras secciones, incluyendo también la sección 22 que tiene que ver con el patrimonio. ¿De acuerdo? Entonces vendríamos acá. ¿Qué sucede en la medición inicial? En la medición inicial, la norma general es que todo instrumento financiero se mide al precio de la transacción y esto incluye el costo de la transacción. Ojo con ese concepto porque por ahí pueden empezar temas de diferencia entre lo contable y lo fiscal. Segundo, pero también me dice al precio de la transacción sin incluir costos de transacción, es decir, igual al anterior, pero hay una excepción para aquellos instrumentos financieros básicos que se midan al valor razonable. Para anticiparme un poco, si yo compro acciones de Ecopetrol, muy posiblemente compro 5.000 millones de pesos de acciones en Ecopetrol, pero 5.000 millones de pesos de acciones en Ecopetrol puede ser el 0.00001%. Entonces no va a tener ni influencia significativa ni control sobre Ecopetrol y me toca acudir entonces a la sección 11, pero el precio de Ecopetrol está cotizado, está listado en mercados públicos de valores y por tal
entonces debo manejarlo con medición posterior al valor razonable. ¿Qué quiere decir? Que la medición inicial de la compra de las acciones lo haré al precio de compra de dichas acciones, pero la comisión que yo le pago al comisionista de bolsa no hace parte del mayor valor de esa inversión. Y en tercer lugar, si el acuerdo constituye una transacción de financiación, entonces, primera alternativa, el rey es el precio de la transacción. Segunda, si es un instrumento financiero que en forma posterior se mide al valor razonable, entonces precio de transacción sin incluir los costos de transacción. Y tercera, si el acuerdo constituye una transacción de financiación, aquí se empieza a complicar el tema para los contadores, para nosotros, por cuanto tenemos que acudir a las matemáticas financieras. Y me dice que debo registrarlo por el valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. Y aquí aparece un concepto que se llama los intereses implícitos, que en el seminario taller vamos a abordarlo más adelante, cuando estemos por allá, creo que es el 25 y 26 de agosto. Esto es medición inicial. Medición posterior. General, al costo amortizado. Y aquí vuelve y juega otra vez. Estamos hablando de matemáticas financieras. Tal vez como dice Juan Fernando, no tenemos por qué complicar pues el tema de las NIF, Juan Fernando Mejía, que es un ilustre egresado de la Universidad de Antioquia, pero, ojo, el hecho de que no querramos complicar el tema no significa que tengamos que cambiar la parte técnica de los estándares. Y allí me dice que debo utilizar un modelo de costo amortizado y en tal sentido debo tener la aplicación de las matemáticas financieras las más básicas, valor presente, valor futuro, la tasa interna de retorno, etcétera, etcétera. En segunda instancia, valor razonable. Entonces, habrá instrumentos financieros como las acciones ordinarias, como las acciones preferentes sin opción de venta o preferentes no convertibles, pero siempre y cuando la condición sine qua non es que se coticen en bolsa. Yo le agregaría aquí mercados públicos de valores. Mercados públicos de valores. Y el término correcto, pues así lo dice el estándar, es listadas. Y cuando habla uno de que un título financiero, un instrumento financiero está listado, es porque cotiza el mercado público de valores. Todas las demás inversiones, es decir, las que no se miden al costo amortizado, las que no se miden al valor razonable, entonces todas las demás tendrán que ser al costo menos deterioro del valor. Entonces aquí tendríamos un modelo del costo amortizado, este que tenemos acá al modelo del valor razonable, con ganancias y pérdidas a resultados, y la gran conclusión de ello es, si ya tengo la medición inicial, la medición posterior, ahora sí entro en el tema clave de nuestra sesión. Tendría que empezar a aplicar el tema del deterioro, pero solamente a aquellos que están medidos al costo amortizado y al deterioro del valor. ¿Por qué? Porque el deterioro significa la pérdida de valor del activo. Siempre, siempre, siempre vamos a hablar de pérdida de valor de los activos, nunca pues de los pasivos. O sea, los pasivos no se deterioran son los activos. Y hablando de activos financieros, tendría que hablar que si existe evidencia objetiva de una pérdida de valor de un activo financiero, entonces eso tiene un impacto que es una pérdida por deterioro del valor en los resultados del ejercicio. En palabras sencillas, cada vez que yo reconozco una pérdida, mis utilidades se disminuyen y mis pérdidas se aumentan. Entonces a las gerencias por lo regular no les gusta este tema y el tema es de especial atención sobre todo en estos tiempos de pandemia, porque la gente empieza a impagar sus obligaciones, es decir, a atrasarse, a ser morosos y empezamos a tener gran impacto del deterioro y, por ejemplo, también podríamos tener maquinaria, propiedad, planta y equipo que no está siendo utilizada o está siendo subutilizada por efectos de, bien sea porque no hay un mercado o bien sea porque tal vez ha tocado cerrar la compañía. Entonces, los activos financieros medidos al costo amortizado se deterioran, los activos medidos al costo también se deterioran, los activos medidos al valor razonable no se les aplica la metodología del deterioro. ¿Por qué no se aplica? Porque se entendería que su precio siempre está en los estados financieros a valores de mercado. Si el precio de la acción subió,
tengo una ganancia en valor razonable. Si el precio de la acción disminuyó, tengo una pérdida en valor razonable. Sigamos por acá. Si está el costo amortizado, me dice que yo comparo el importe en libros contra el importe recuperable. Habrá deterioro cuando ese importe en libros sea mayor, miren el signo acá, mayor que el importe recuperable. ¿Y cuál es ese importe recuperable? El valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados descontados utilizando la tasa de interés original del instrumento financiero. Entonces, dos ejercicios que voy a hacer ahorita están enfocados a este. ¿Por qué? Porque es el que mayor dificultad presenta para los contadores. Y el segundo dice, para los activos financieros, ¿cierto? Que se midan al costo, aquí hay un errorcito, ya lo corregimos, menos deterioro del valor, es decir, la tercera categoría, miren acá, modelo del costo, valor razonable y costo menos deterioro. Estos que están aquí finalmente, entonces, ellos se compara su importe en libros versus la mejor estimación del valor que se recibiría si se vendiese el activo. Y tendría que ser en ese caso si el importe es mayor. Para esta situación es mucho más breve, mucho más sencillo un ejercicio, una explicación. Por eso me quiero centrar en este que es el más complicadito. Por último, este resumen de la sección 11 que les puede servir. Imprímalo, revíselo. Es muy práctico. Tendríamos que las revelaciones, entre otras, esto no es una revisión exhaustiva de las revelaciones que tiene que hacer el preparador, pero quise resaltar específicamente esta. La primera, en el estado de situación financiera, yo revelo no solamente las notas, colegas, también revelo en el cuerpo, al interior del cuerpo de los estados financieros, y en este caso, el estado de situación financiera. ¿Qué me obliga el estándar? A que yo debo presentar cada categoría de activos financieros de forma separada así. Así tienen que aparecer en el estado de situación financiera. ¿Cuáles categorías? Pues obviamente, miren, la del valor razonable, la del costo amortizado y la del costo menos deterioro del valor. Esas tres. En segunda instancia, para los pasivos, también tengo que clasificar por separado los que se midan al valor razonable, los que se midan al costo amortizado y por último, algunos compromisos de préstamo medidos al costo menos deterioro del valor. Entonces, este primer grupo de revelaciones tienen que ver con revelar al interior del cuerpo del estado de situación financiera. El segundo grupo tiene que ver con partidas de ingresos, gastos, ganancias o pérdidas. Y entonces, ¿qué me dice el estándar? Que por favor revele ingresos por valor razonable, gastos por valor razonable, ganancias por valor razonable o pérdidas por valor razonable, al igual que también lo que suceda por efectos de la medición al costo amortizado. El costo amortizado me puede generar o ingresos o me puede generar gastos. El valor razonable me puede originar ganancias o me puede originar pérdidas. En tercer lugar, gusten o no nos guste, tenemos que revelar los ingresos y gastos por intereses originados en activos financieros y pasivos financieros que no se midan al valor razonable. Y la cuarta categoría de revelación tiene que ver con el importe de las pérdidas por deterioro para cada clase de activos financieros. ¿Es para cuáles? Para este no, porque ya les aclaré que los activos financieros que se midan al valor razonable no se deterioran. Sí pierden valor en el mercado, pero su efecto va o como una ganancia en valor razonable o pérdida en valor razonable. Una pérdida en valor razonable significa que está perdiendo valor, se está deteriorando el activo, pero no acudo a la sección 11 para establecer su mecanismo de medición, de reconocimiento y medición de la pérdida por deterioro. Entonces, debo revelar el importe por las pérdidas de deterioro para cada clase de activo financiero. Habiendo dicho esto, ya acabamos la parte teórica. Le voy a colocarlo más chicorito por acá. Aquí está, mira. Y les queda un buen resumen de instrumentos financieros. Regreso acá, entonces ya vimos los aspectos técnicos, vamos a los casos prácticos. Recordarles, vamos a estar una horita, básicamente. Y aquí mi propósito es hacer dos casitos. No alcanzo a más. Quisiera, pero pues dejémoslos para nuestro taller. Y quise abordar uno que sea con costo amortizado. Recuerden las tres categorías: valor razonable, costo amortizado, costo menos deterioro. Porque el de valor razonable me obliga a utilizar un alguito de matemáticas financieras. Entonces veamos. La entidad A otorga a un cliente un préstamo
por valor de 50 millones de pesos a una tasa de interés del 14% efectivo anual con un plazo de 6 meses. Entonces, efectuamos un préstamo por 50 millones a una tasa de interés del 14% efectivo anual. Se va a amortizar por medio de cuotas mensuales iguales, es decir, iguales de capital e intereses. Los gastos por concepto de avalúos, gastos notariales, estudio de crédito, etcétera, etcétera, ascienden a 500.000. Es importante esto a efectos del reconocimiento y medición inicial, ¿no? Recuerden que allí me decía, ¿cómo mido un instrumento financiero? Ok, o activo financiero o pasivo financiero, al costo de la transacción que incluya al costo de la transacción y que incluya los costos de la operación. Muy bien, dice calcular el costo amortizado para cada periodo y construir los registros contables. Fecha de la operación, octubre 31 del 2019. Entonces, aquí ya preparé, para no demorarme tanto, un esquemita. Entonces, lo primero, el ejercicio me dice que tiene una tasa equivalente al 14%. Ok, aquí está. Pero tengan precaución, colegas, porque dice efectiva anual y yo tendría que convertir esa tasa efectiva anual a una tasa nominal. Puedo valerme, aquí les dejo la chivita, ¿cierto? Y dice aquí, tasa punto nominal, me valgo de alguna de las funciones del Excel, abro paréntesis, y él me pregunta aquí, tasa efectiva, 14%, y número de capitalizaciones al año. Entonces, si la capitalización es mensual, voy a colocar aquí 12, me dice que la tasa equivalente, la tasa nominal equivalente a una del 14% efectiva anual, corresponde al 13.2%. Ahora bien, no me sirve tampoco ella porque yo necesito una nominal mensual. Y entonces póngale mucho cuidado porque tengo que hacer una operación completamente difícil. Vean, la divido en 12. Y ahí tendría entonces la tasa nominal mensual. ¿Cuántas cuotas tiene el crédito? El crédito dice que tiene 6 cuotas. Perdón, cuota mes, voy a calcularla, perdónenme. Aquí 6 cuotas. Y me dice cuál es el importe del préstamo o el valor del préstamo. Me dice que son 50 millones de pesos. Cambiémosle aquí la figura. 50 millones. Y aquí me dice que utilice la función Excel pago. Para poder calcular la cuota. Entonces yo le digo igual pago. Me dice cuál es la tasa del 1. ¿Cuál es el número de periodos? Me dice que son 6. Me dice que cuál es el valor actual, 50 millones de pesos. Y cuál es el valor futuro, pues es 0. No lo escribo en la sintaxis de la fórmula nada adicional. Si le escribiera algo adicional, tendría que ver cuando son cuotas anticipadas. Y entonces, bajo esta figura, tendría que decir que aquí vamos a convertirlo en pesos. Aquí va formaticos. Voy a decirle esta personalizada, digámosle con rojito. El problema nosotros los contadores es que con el paso del tiempo nos volvemos astigmáticos, miopes y tenemos presbicia, entonces yo tengo que separar y que las cifras negativas pues queden con rojo. En realidad esta sería una cifra positiva, ¿no? Porque yo soy el que está otorgando el crédito y aquí construiríamos una tabla de amortización del crédito. Tendríamos importe, cuota, intereses, abono. Y entonces aquí en la cuota tendría que decirle que a partir del mes 1 voy a empezar a recibir 8 millones. Y entonces ya está previamente establecida la tablita, miren, una tablita de crédito normalita, en donde tengo la sumatoria de los intereses, en total son 1.938.780. Tengo cuotas de 8.656.000, unos abonos a capital. Al finalizar el mes de abril, o sea, la cuota número 6, el crédito ya está en ceros, la pruebita de los Sparkies. Y hasta aquí sería una tablita que se lleva a nuestro cliente para la casa y empieza pues a chulear o empieza a resaltar aquello que ya está siendo pagado para poder llevar un análisis de cuál es la evolución de su crédito. Muy bien, hasta ahí nada sofisticado. Pero tengamos en cuenta lo siguiente, que para efectos de soporte de los registros contables, este instrumento financiero, ¿cierto? Que es una cuenta por cobrar, está soportada tal vez por un pagaré, que es un instrumento financiero, lo encontramos en el Código de Comercio, es un título valor negociable. Entonces, tiene pactada una tasa de interés y tendría que aplicar el método del costo amortizado.
Algunos le llaman el método las 3 pasos. Primero establezco el flujo de caja a la operación, después establezco la tasa interna de retorno o tasa de interés efectivo de la operación y por último la tabla de costo amortizado. Fíjate que aquí tenemos octubre, noviembre, diciembre hasta llegar a abril. Y con base en esta tabla es que yo tendría que efectuar los registros contables y no con base en esta. Es posible que sean iguales, pero si son distintas y son diferentes, yo no me guío por esta, sino realmente me guío por la del costo amortizado. Y entonces el flujo neto es cuánto desembolso yo en el día cero. Obviamente, yo desembolso 50 millones de pesos, pero por derecha recupero 500.000 que corresponden al tema de los costos de la operación. Entonces yo diría que tendría menos 50 más 500.000. Entonces mi flujo de caja me dice que desembolsé 49.500. A partir del periodo 1 voy a empezar a recibir dineros, estos dineros. Y aquí están, la cuota 1, 2, 3, hasta la cuota 6. Y tendría que calcular cuál es la tasa interna de retorno. Ojo, chicos, no es el 1.1, no es el 13.12, veamos a ver. Y entonces ahí tenemos dos opciones, o utilizamos nuestra calculadora financiera, o utilizamos las fórmulas financieras, o acudimos al Excel para que nos calcule. Y esa es una muy sencillita. Excel utiliza la función TIR y lo único que tengo que hacer es señalar el rango de los valores positivos y negativos del comportamiento de mi flujo de la transacción. Ojo que estos flujos contractuales fueron los acordados entre las dos partes. Como es un instrumento financiero, entonces ahí, ¿quién tiene derechos? Yo como empresa que presta el dinero. ¿Quién tiene obligaciones? La empresa que tomó el préstamo y que tiene unos compromisos de pagarme de esta manera. Entonces ya tengo el paso número 1 y el paso número 2. Paso número 3, construyo la tabla de amortización. Debiese también llegar a ceros, ¿no? Entonces veamos. Voy a arrancar por la más sencilla. El gasto por intereses corresponde, ¿cierto? El gasto por intereses corresponde, yo empiezo a pagar intereses a partir del periodo 1, al importe inicial que yo tenga aquí multiplicado por la tasa interna de retorno. Le doy este 4. Arrastro la formulita. Hasta el momento pues me da ceros, pero no significa que sea ceros. Y el importe final acá siempre va a ser el importe inicial más o menos los gastos por intereses menos el flujo de caja para ese periodo. Entonces yo arranco con una cuenta por cobrar de 49 millones y medio. Mire que tengo diferencia. Yo presté 50, pero debo registrar 49 y medio. El importe inicial para el periodo 1 tendrá que ser el anterior, el final del periodo 0. Y esta formulita así se repite para todas las demás hasta acá. Muy bien. Y esta otra formulita se repite para todas aquí. Y muy bien, miren. En total tengo intereses, gasto por interés, en este caso no sería gasto, sino ingresos por intereses, por estos valores, 2.438.780. Si tú los comparas acá, pues yo tendría diferencia entre este valor que tengo en la tabla de amortización, que me suma en total 1.938.780 y este que tiene 2.438.780. Pero miren la diferencia. La diferencia entonces arrancó de la siguiente manera, 50 menos 49 y medio, 50 menos 49 y medio, y voy a copiar la formulita, mire. Inicialmente la diferencia eran los 500.000, pegado especial, fórmulas. Aquí está. Y es una diferencia que la amorticé, por eso se llama costo amortizado, que eran los costos de la transacción. Y paulatinamente fueron disminuyendo, mira. Si yo lo hago acá, yo digo entre este menos este, ¿cuánto fue la diferencia? Arrastro la formulita hasta el final y voy a encontrar que la sumatoria de esta columna son los 500.000, lo que yo voy a reconocer paulatinamente a través del tiempo. Entonces aquí vamos a colocar este valor y encerrémoslo acá. Estos 500.000, por eso la diferencia entre esas dos cifras que tenemos, entre la tabla del costo amortizado y la tabla que corresponde entonces a un crédito normalito. Quiero colocar acá una flechita para que ustedes recuerden estas dos cifras. Esta versus esta. Muy bien. ¿Qué sigue? Hacemos entonces los registros contables. El primero, reconocimiento y medición inicial. Entonces yo tendría que tener un activo que se va a llamar entonces cartera o cuentas por cobrar. Tal vez aquí créditos.
o préstamos, como lo quieran llamar, dejémoslo hasta cuentas por cobrar, y voy entonces a registrar 49,5. Fíjense que yo no registro 50. Y la contrapartida sería entonces efectivo y equivalentes al efectivo por valor de los 49,5. Y por acá empieza Cristo a padecer, porque posiblemente, desde el punto de vista fiscal, el costo fiscal de ese instrumento financiero es otro. Vamos a verlo más adelante. Después viene, eso fue al momento 0. Al momento número 1, entonces yo ya hice lo que corresponde acá, al momento 0. Después, al momento número 1, debo causar los intereses. Y entonces los intereses serán un débito a las cuentas por cobrar. ¿De acuerdo? Un débito a las cuentas por cobrar por valor de los intereses que yo voy a causar en ese mes. Vengo y reviso acá y me dice que son 688. Perfecto. Y la contrapartida a resultados, y tendríamos una partida de ingresos por intereses. El tema de los catálogos contables, pues es un tema, digamos, que es inherente a cada entidad, a cada empresa. Ya no estamos hablando del PUC, Plan Único de Cuentas. Se asemejan mucho los catálogos. Hoy en día la gente no ha querido dejar que el 1 deje de ser activo, el 2 sea pasivo, el 3 sea patrimonio. Pero si tú vas a España, por ejemplo, el 3, que para nosotros es patrimonio, para ellos son existencias. Y aquí tendríamos entonces la causación y veamos qué pasa paulatinamente con el instrumento financiero. De 49,5 millones subió 688,862, ya vale 50. Pero en ese mismo momento 1, cuando yo recibo el dinero, ¿cierto? Ya tengo aquí los intereses, debo causar, no, sino registrar el recaudo de la cuota. Entonces yo tengo efectivo y equivalentes al efectivo. El recaudo de la cuota. Y la cuota, pues, es lo que está convenido. Mira, aquí la tenemos. 8,656,463. Ya completé la causación del interés y el recaudo de la primera cuota. Por tal, entonces yo acredito el activo en las cuentas por cobrar. Y en balance, tendríamos que 50 millones menos 8 millones, tendríamos 41,532,000, y esos 41,532,000 tienen su equivalencia aquí en la tabla del costo amortizado. Mírenlo, aquí está, 41 millones versus 41 millones que tenemos acá. Y así sucesivamente. Colega, para que le quede más clarito, haga el mismo ejercicio, pero no a 6 cuotas, sino hágalo 50 cuotas. Hágalo en una hojita cuadriculada tipo examen, a mano, no lo haga en Excel, a mano, y verá que cuando termine, aprendió el método del costo amortizado. Bueno, pero el objetivo de mi charla no es ese. Eso es un repaso. Mi objetivo es qué pasa con el deterioro de un instrumento financiero en pymes. Y entonces yo tendría que decir que cambio las reglas de juego de este ejercicio para darle cabida al deterioro. Entonces miren lo que dice aquí. El cliente infringe el contrato al no cancelar la cuota 2 de diciembre que estaba pactada. Miremos a ver entonces la cuota 2 de diciembre que estaba pactada. La cuota número 1 era en noviembre, la pagó. Vamos a resaltar esto. Esto ya pasó. Este desembolso ya se dio. Aquí la cuota 2 correspondía al mes de diciembre, no la pagó. Tuvo dificultades. ¿Por qué no la pagó? Informando que tiene dificultades financieras con ocasión del cierre temporal de la planta por medida sanitaria. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Conforme a lo anterior, se acuerda una reestructuración de las condiciones del préstamo, es decir, entre acreedor y deudor. Entonces se ponen de acuerdo y le dice, bueno, pues sí, a mí lo que me interesa es que me pague. Y entonces le otorga 3 meses sin cobro de intereses ni abono a capital, y el préstamo deberá ser cancelado entre abril y junio del año siguiente. Veamos pues. Entonces, esta cuota no la paga. Y a pesar de ello, le voy a escribir aquí, no canceló esta cuota. No canceló esta cuota. Justifiquemos a la izquierda. Y aquí entonces le dio como una especie de periodo de gracia durante estos 3 meses. Periodo de gracia. Periodo de gracia. Durante estos 3 meses.
Justifiquémosla también a la izquierda. Y aquí periodo gracia. Y a partir del mes de abril, entonces el cliente vuelve otra vez a pagar. ¿De acuerdo? Entonces, esta situación, la renegociación de ese instrumento financiero, me daría origen a algo que considera la sección 11 como indicios de deterioro del valor. Es más, yo contaba con un dinero y unos flujos de caja contractuales que no se cumplieron. Dado que no se cumplieron, entonces debo acudir a simplemente hacer el registro número 2. Causo los intereses, entonces, ¿cómo los causo? Entonces, debito activos, entonces, cuentas por cobrar. ¿Y cuánto voy a causar en diciembre? La última causación son los 577,981. Y la contrapartida es a resultados, ingresos por intereses. Y tendría los 577,981. ¿Qué pasa con el instrumento financiero? A noviembre 30 estaban 41 millones de pesos. Por consiguiente, entonces, ya en mi contabilidad, en mis libros, ya tiene un valor más alto, ¿cierto? Por cuanto ya causamos los intereses y estaríamos ubicados acá, 42.110.000. Pero la cuota que corresponde a diciembre no se da. Si se hubiese recaudado, hubiera dicho efectivo y equivalentes al efectivo, pero como no recaudé, ¿de acuerdo? Y aquí tendría entonces, acredito los activos, las cuentas por cobrar, por el mismo valor que tenga aquí. Por consiguiente, entonces, ese importe en libros a diciembre 31 no cambió, no cambió. Y voy a terminar en mis libros a diciembre 31 con este valor de 42.110.380. No se parece a este que yo tenía aquí pactado. Fíjense que si yo no cobré la cuota, ¿en cuánto me queda? Yo digo 41. Causo los intereses y hasta ahí. No me paga la cuota porque no tuvo la posibilidad de los 8 millones. Y entonces tendría 42.110.380, que es el mismo valor que tengo acá. ¿Listo? Es importante la tabla del costo amortizado porque me guía los registros contables. Muy bien. Ahora, si usted tiene 1000 clientes con créditos de ese estilo, me imagino que su software debe estar adaptado para poder calcular este tipo de cosas. Bueno, si está hecho a la medida, pues es más sencillo, pero cuando usted tiene un software comercial, muchas veces no está dado para eso. Y entonces, de acuerdo a las nuevas condiciones del crédito, yo debo calcular nuevamente cuál es la tasa de interés efectiva anual. Y vamos, ¿qué me dice aquí? Dice que conforme a lo anterior se acuerda una reestructuración de las condiciones de crédito, se otorgan 3 meses. Dado que la tasa no cambió, sigo utilizando la misma tasa efectiva que tenía al comienzo de la transacción, 14%. Por si se me olvidó, o la arrastro o vuelvo y hago pues otra vez el tasa nominal. Bueno, no me demoro nada. Tasa punto nominal. Abro aquí la tasa, el número de capitalizaciones al año, pues le digo que 12, pum, pum, pum. Y entonces la nominal mensual lo divido en 12, me da el 1. Muy bien. ¿Cuántos meses yo tendría de periodo de gracia? Entonces realmente yo tendría 3. Algunos dicen, ¿qué diferencia habría entre mes muerto y mes de periodo de gracia? Y me puse tal vez a cavilar un poquito y encontré algo por ahí en el artículo 829 del Código de Comercio y me dice que es la misma vaina. Pero digamos en la práctica comercial lo que le dicen a uno, periodo de gracia, es entonces no me paga los intereses, pero le estoy causando interés sobre interés y otras cosas más. No, acá es muerto. Y el plazo, el nuevo plazo son 3. El valor del crédito, pues voy a tomar obviamente ¿cuánto? Los 42 millones de pesos que me quedó debiendo el cliente, incluyendo los intereses que alcancé a causar de la última cuota, 42.110.380. Muy bien, entonces, ¿qué tendría que calcular aquí? Pues mi nuevo valor de cuota. Entonces le digo pago, tasa, acá al 1, número de periodos o plazo, 3, valor actual, obviamente los 42 millones, valor futuro, pues 0, y cierro. Y obtengo acá, creo que voy a cambiar un poquito el formato. Este formato me sirve para acá. 14 millones, ese va a ser la cuota. ¿Cómo queda el flujo contractual? Entonces yo diría que para el mes de enero,
No pactamos que me pague nada, mire, enero no me paga nada, febrero tampoco me paga nada, marzo tampoco me paga nada, pero a partir del mes de abril, o sea, transcurridos 4 meses, me va a cancelar 14 millones de pesos. Voy a colocarle menos para que me pase positivo. También durante el siguiente mes, en mayo, y terminamos ¿cuándo? En el mes de junio. Calculo nuevamente la TIR. Entonces, aquí para efectos del cálculo del deterioro, regreso otra vez aquí a la información que yo le suministré y ahí decía bien claritico, miren, ahí decía bien clarito, el activo financiero a costo amortizado se compara al tomar el importe en libros versus el importe recuperable y solo y cuando el importe en libros sea mayor que el importe recuperable sea pérdida por deterioro y corresponde al valor presente de los flujos de efectivo futuros, descontados utilizando la tasa de interés efectiva original. Entonces yo le digo, mi tasa de interés efectiva original, aquí estaba al comienzo de la transacción, al 1.39. Muy bien. Entonces, para poder calcular el importe recuperable, debo calcular los valores presentes. Colega, no se le olviden unas fórmulas fundamentales. Unas fórmulas fundamentales. Aquí la voy a escribir. Les dice que el valor futuro es igual, acá, igual al valor presente multiplicado por 1 más la tasa de interés y normalmente elevado a la n. Voy a colocarle el n así. Esa es la formulita tradicional. ¿De acuerdo? Entonces coloquémosla acá con rojito y coloquémosla con blanco para que no se nos olvide. Pero esta formulita, coloquémosle el color de Antioquia, vea, el verde. Vamos a consentirlos. Y entonces la formulita equivalente a esta, porque realmente debo calcular es el valor presente y no el valor futuro. Les voy a colocarla aquí al ladito. Esa misma es equivalente a esta otra. El valor presente es igual al valor futuro dividido en, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés elevado o a la potencia n. Y esa es equivalente. Las dos son igualitas. Y entonces podría calcular esos valores presentes. Yo digo acá, valor futuro, 14.346.131 dividido en, abro doble paréntesis, 1 más la tasa de interés, mírala aquí, F4 para poderla copiar, elevado el circunflexo que tenemos en Excel a la 6, ¿cierto? A valor presente. Y entonces aquí voy a cerrar el paréntesis. Me dice que 14.346.131 del mes de junio equivalen a precios de hoy, o sea, diciembre 31, a 13.204.498. Copio la formulita. Y aquí entonces me daría 13.388. Verifiquémosla a ver. Sí, está tomando este periodo, este flujo y la misma tasa de interés. Recuerden, el estándar me obliga a tomar la misma tasa de interés efectiva original del instrumento financiero. Sigo acá. Entonces, 13.574. Acá la voy a colocar, pero se entendería que es 0, ¿no? 0, 0 y 0. Para darle cumplimiento al estándar me dice que es la sumatoria de los valores presentes. Míralos acá. La sumatoria de esos valores presentes me da 40.167.329. Muy bien. Entonces yo ya tengo el importe recuperable, 40 millones, mírenlo acá, es este. ¿Y cuál es mi importe en libros a diciembre 31? Decirles acá, prueba el deterioro a diciembre 31 de 2019. Muy bien. Y el importe en libros, nosotros lo determinamos acá, mire, 42.110.380. Entonces, obviamente, hay una diferencia y esa diferencia se denomina pérdida por deterioro. Hago el registro contable, pero antes de eso quisiera demostrarles aquí la nueva tabla del costo amortizado, ¿cierto? La nueva tabla del costo amortizado. Y entonces yo diría que en cuanto arranca en los 42 millones. Le digo, la construyo, el importe final es igual al importe inicial. Esto no son gastos, estos son ingresos por intereses. Y entonces yo le digo 42 más los ingresos por intereses menos el flujo de caja, me queda este valor.
Acá yo digo, este es este mismo, arrastro la fórmula hasta el final, perfecto. Arrastro esta fórmula, perfecto. Y aquí tengo que causar intereses. El hecho de que el cliente no me esté pagando cuotas no significa que yo no cause intereses. Yo le diría los 42.110.380 multiplicado por el 1.39. Y entonces tendríamos 586 paulatinamente, hasta llegar al final. Creo que hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia. A ver, si yo le digo que son los 42 millones de pesos, yo tendría que entonces estar utilizando una tasa de interés, ¿cierto? Una tasa de interés para poder amortizar completamente diferente. Ya la corregimos acá, ¿cierto? Porque tengo este ingreso por intereses que tendría que tomar esta de aquí y a partir de aquí entonces empieza a abonar al crédito financiero, empieza a abonar. Dejémosla acá mientras tanto y tendríamos que decir, ¿cierto? De acá del importe inicial, del importe recuperable. Entonces, una vez yo haga este registro contable de aquí, póngale mucha atención. Una vez yo haga el registro contable para reconocer esta pérdida por deterioro, fue denominado momento 3, llevo 1.943.050 al débito a una pérdida por deterioro, acredito en una cuenta correctora, esto de aquí se llama cuenta correctora de valor. Normalmente las cuentas por cobrar son de saldo débito, pero en este caso es una cuenta correctora, por eso aquí yo digo, importe en libros 42 menos el deterioro 1.943, ¿cuánto vale el instrumento financiero en libros? 40 millones, es decir, su importe recuperable. Entonces tendría que cambiar aquí ese valor por este 40.167, ¿ven? Si yo no lo cambio, nunca me va a dar ceros acá. ¿Cuál es mi importe inicial a enero 1 del 2020 pasado la prueba del deterioro? 40.167.000 o 40.167, el que usted quiera. Y entonces ahí sí mi tabla del costo amortizado va a llegar a ceros. Y aquí tendríamos los valores de intereses que tendría que causar o ajustar. Hasta ahí el primer ejercicio. Vámonos con el segundo. Yo pienso que nos echamos unos 15 minutos más en este tallercito. Y entonces ya pasaría a otro ejercicio un poco diferente. Aquí, caso número 2. Bueno, ya les mostré aquí cómo se presenta en el estado de situación financiera. Un extracto, ¿no? No es todo el estado de situación financiera. Y yo presento aquí mi importe en libros, menos el deterioro y me da el valor neto. Este segundo ejercicio tiene que ver con un bono, es un instrumento de deuda, ¿no? Activo financiero para el que lo compra, pasivo financiero para el que lo emite. El bono fue emitido y adquirido el mismo día, enero 1 del 2017. Se pagó por su adquisición un precio de 950 unidades monetarias, lo que usted quiera, 950 millones, 9.500 millones, lo que usted quiera, en dólares, en pesos, lo que usted quiera. El precio entonces 950, los que incluyen 50 unidades por costos de transacción directa asociados a cargo del comprador. Es decir, para yo poder adquirir el bono, ¿cierto? Me tocó asumir 50 unidades monetarias. Muy bien. El activo entrega cupones anuales vencidos variables fijados a una tasa LIBOR anual. Aquí viene el jueguito pues del ejercicio. Esto es lo complicado. Años conforme a la tasa LIBOR, años al cierre de cada periodo durante pagaderos, que vamos a al final de cada periodo, al cierre de cada periodo durante 3 periodos, correcto. Al cabo del cual se devuelve el principal y el principal tiene un valor de 1.000. Entonces lo compré 950, los que incluyen 50 de costos de transacción, correcto. El activo se inserta en un modelo de negocios cuya finalidad es el cobro de los flujos contractuales para ser mantenidos hasta su vencimiento. Yo lo tengo no para especular con el bono, sino realmente lo tengo para que se devenguen los rendimientos y al finalizar entonces ya tengo la plática que me estaba rentando.
Para aquellos que no son muy conocedores del tema de la LIBOR, aquí quise agregar una cosita para que ustedes lo consulten. La LIBOR es London Interbank Offered Rate. Es una tasa de interés determinada por las tasas de los bancos que participan en el mercado de Londres, a diferencia de Prime Rate. Se ofrecen entre ellos para depósitos a corto plazo. La LIBOR se utiliza para determinar el precio de instrumentos financieros como, por ejemplo, derivados y futuros. Debido a la importancia que tiene Londres para el mercado financiero, la LIBOR es una tasa de interés usada por algunas de las grandes instituciones financieras del mundo. Los que quieran ir a consultar un poquito, entonces pueden ir acá, un clic, aquí les dejé el enlace. El enlace es al Banco de la República. Y aquí el enlace entonces le dice información del mercado en tiempo real, ¿cierto? Resultados de la subasta, OMA, precios, etcétera, etcétera. Puedo bajar y entonces aquí me dice, para obtener información adicional, ve a la página y me dice los valores de la LIBOR, ¿cierto? Y si te es útil o no es útil. Y aquí te dice serie histórica diaria por año, el promedio mensual, el promedio anual, ¿cierto? Entonces me interesaría este promedio anual. Decirles que pues el instrumento financiero está pactado, lo adquiero el 1 de enero, ¿de acuerdo? Mire, aquí está, dejémosla abierta porque ahorita la vamos a necesitar. Y regreso otra vez aquí. Y me dice que el instrumento financiero fue adquirido el 1 de enero. Aquí está 1 de enero. Al finalizar el primer año, devenga los intereses, el cupón. Al terminar el segundo año, devenga los intereses, el cupón. Y al llegar al tercer año, devenga los intereses, el cupón, más el principal del instrumento financiero, el valor facial. ¿Cierto? Entonces aquí yo tengo la LIBOR efectiva anual. ¿De dónde la puedo tomar? Entonces aquí me dice con claridad que la puedo tomar de acá, mire. Entonces yo digo, para el año 2016, que es enero primero, 1,377, 90%. 1,377, 90%. Aquí está. Para diciembre 31, 1,788, 24. 1,788, 24. Para el 2018, mírale acá está, 275, 966. 275, 966. Y para el 2019, 237, 177. 237, 177. Mire. Entonces, ¿qué pasa con esta? A diferencia del anterior ejercicio, yo aplicaba el costo amortizado, pero tenía una tasa de interés fija que era del 14%. Pero aquí la tasa de interés es cambiante. Mírala acá, subió mucho más y aquí empezó a bajar. Entonces yo tendría que aplicar el método del costo amortizado y para la medición inicial lo que me dice es que ¿cuál es el flujo de caja contractual? Entonces yo le digo, ok, ¿cuánto desembolsé inicialmente? El ejercicio me dice que por la compra yo pagué por su adquisición un precio de 950 que incluyen los 50 del costo de la transacción. Yo le digo, ok, entonces son 950. ¿Y cómo se comporta el flujo de ahí en adelante? Entonces yo le digo, ¿cuál es la LIBOR que está vigente? Le digo, el 1,37790 para enero primero, el momento cero. Mire aquí, momento cero. ¿Y cuál es el valor nominal? El valor nominal dice que son 1000. Muy bien. Y entonces el cupón que me van a cancelar va a ser entonces 2000 multiplicado por el 1,37790, igual para el segundo año, igual para el tercer año, más el principal, 2000. Entonces aquí tengo los flujos contractuales. Reviso y entonces digo cuál es la TIR o tasa interna de retorno para este flujito. Entonces yo le digo de aquí hasta aquí, yo tengo que la tasa interna de retorno es del 3,15. ¿De acuerdo? Recuerden que aquí son los años 2016, por colocarle, 2017, 2018 y 2019. Aquí están los periodos. Esto pongámoslos en este colorcito. Y entonces para la medición inicial, lo que me dice es que debiera traerlo valor presente. Entonces yo le digo el valor futuro dividido en, doble paréntesis, 1 más la tasa de interés efectiva elevado al número de periodos 3. Y entonces le digo que por favor me cierra acá el paréntesis. Y me dice que esos son 923. Acá voy revisando, sí, perfecto. Perfecto. Y entonces la sumatoria
de esos valores presentes constituye también el valor del instrumento financiero. Obviamente los mismos 950. Hago el registro contable, entonces yo le digo activos, inversiones en bonos. Y aquí yo tengo un débito por valor de 950, que es la medición inicial, que constituye el costo de la transacción. Y voy a decir acá que la contrapartida es efectivo y equivalentes al efectivo. Muy bien. ¿Qué pasa pasado un año? Entonces, dado que la tasa cambió, yo me pregunto, ¿en cuánto está la LIBOR nuevamente? Entonces yo le digo, al 1.788. Ah, ok. ¿Cuál es el valor nominal del bono? Ah, siguen siendo los mismos 1000. Pero mi flujo cambia, mire, ya no tiene aquí 0, 1, 2, 3, ¿sí? Aquí tendríamos, sino que tendría que ver cuáles son los flujos contractuales que yo voy a tener al momento de diciembre 31 del 2017. Entonces yo voy a decir, obviamente, que ¿cuánto me van a pagar del cupón? 1000 multiplicado por el 1.78824, ¿cierto? Para el segundo periodo lo mismo, para el tercero lo mismo, más el principal, o mejor, el facial, el valor nominal del instrumento. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿en cuánto yo tengo el instrumento financiero? Lo tengo registrado en mis libros en 950. En 950. ¿Qué significa? Que entonces la tasa interna de retorno cambió, mire, de 3.15 cambió a 3.58. Cambió a 3.58. Y entonces, ¿cómo sería el registro, cierto, para la amortización del instrumento financiero? Entonces, yo parto aquí de importe inicial de 950. Entonces, los ingresos por intereses, aquí están ceros. Entonces, yo le digo acá, ¿cierto? Más los ingresos por intereses menos el flujo de caja, me van a quedar 950. El importe final pasa aquí, arrastro la formulita, lo mismo que hicimos ahorita. Arrastro esta formulita y le digo entonces los ingresos por intereses. Multiplicado por la tasa interna de retorno del 3.58 y arrastro mi formulita y tengo acá estos comportamientos. Muy bien. Me dice entonces que debo devengar los intereses y después entonces el pago del cupón. Entonces yo le digo activos, inversiones en bonos y voy a registrar entonces el ingreso por intereses del periodo 1, 33,97 y voy a arribar a resultados los ingresos por intereses por 33,97. Inmediatamente el pago del cupón. Entonces yo le digo recibo efectivo y equivalentes al efectivo y voy a recibir entonces lo pactado aquí contractualmente y acredito activos, rayita, inversiones en bonos, 17,88 y por ende entonces al finalizar el periodo 1, o sea el 2017, en mi estado de situación financiera, el valor del instrumento financiero es de 966,08. Mira, este mismo valor. Entonces tengo acá con este. 966, 966. Perfecto, grabemos. Llega el periodo 2 y entonces vuelvo y me pregunto, la LIBOR cambió. Entonces ya la LIBOR para el periodo 2 ya no es del 1.788, sino del 2.75. El valor nominal del bono sigue siendo igual, los mismos 1000. Pero los flujos contractuales ya van cambiando. Entonces yo digo, ok. Y entonces ya me queda solamente, ya no tendría 0 en el periodo 1, porque ya lo recibí, mira, ya recibí el cupón. Y tendría aquí lo del periodo 1, 2 y 3. Ya tengo causados 2 acá. Entonces yo tendría que decirle que, ¿cuánto me va a pagar? El valor del facial multiplicado por la tasa de interés efectiva. Y es este mismo valor que yo tengo acá. Por consiguiente, entonces yo digo cuál es el flujo neto y mi instrumento financiero vale 966,08, 966,08
Y entonces aquí voy a decirle que en forma adicional recibo el valor del facial acá. Entonces mi TIR cambió. De 3.58 pasó a 4.57. Construyo nuevamente la tablita. Entonces yo le digo mi saldo inicial, 0. Le digo acá el importe inicial más los ingresos por intereses menos el flujo de caja, valdría 966. Arrastro la formulita. Le digo que el importe inicial es el anterior, igual acá. Causo los intereses y le digo que es este multiplicado por la tasa interna de retorno, la nueva, y tendríamos estos valores acá para llegar a ceros. Perfecto. Y mire que va cambiando la tasa. Hago el devengo los intereses, entonces le digo activos, inversiones en bonos, causo el interés de 44,18 del periodo 2, mire, 2, aquí está. Llevo esto a resultados, a ingresos por intereses, por valor del 44,18. El pago del cupón, entonces yo recibo efectivo y equivalentes al efectivo. Recibo el pago del cupón y en este momento es de 27,60. Acredito el valor del activo, es decir, ajusto el valor de la inversión, inversiones en bonos, por valor de 27,60. Y reviso en cuánto me queda aquí el valor en libros del activo financiero. Está en 982,66. ¿Con qué fin este ejercicio? Que ustedes entiendan que cada vez que la tasa cambie, porque es una tasa variable, deben construir nuevamente la tabla del costo amortizado a partir de ese periodo en adelante. ¿Listo? Entonces, mira, ¿qué pasa en el momento 3? Entonces yo voy a decirle, la LIBOR en cuánto está. Y en este caso, la LIBOR, en lugar de subir, bajó 2,377. El valor del facial, pues obviamente siguen siendo los mismos 1000. Y mi flujo, fíjese que ya no tiene 1, 2 y 3, sino que ya solamente tiene 1, ¿cierto? Pero ese 1 ya lo pagó, me queda solamente, realmente esto sería como si fuera 2 periodos nomás, ¿cierto? Aquí 0, que es el valor con el cual yo arranqué, mírenlo, acá está, ¿cierto? Y aquí yo recibiría el cupón, el último cupón, porque era por 3 años, pero también voy a recibir el principal, los 1000. Y la tasa interna de retorno vuelve y cambia. Yo le digo, entre estos dos, ya no es del 4,57, sino del 4,18. Entonces le digo cuál es mi importe inicial, 0. Entonces mi importe final es el importe inicial más los ingresos por intereses menos el flujo de caja. Me da 982, este valor 982. Esta formulita la arrastro. Perfecto. Causo los intereses, le digo este multiplicado por la tasa interna de retorno F4, me da 0. Y aquí el valor del último me daría este de acá. Muy bien. Y entonces devengo los intereses. Yo digo activos, inversiones en bonos. Tendría aquí el valor de 41,05 a resultados. Los ingresos por intereses por los 41,05. Inmediatamente pago el cupón, yo le diría efectivo y equivalentes al efectivo. Tendría entonces el valor que estoy recibiendo, que son 1023,72, el cupón más el facial del instrumento y tendría activos, rayita, inversiones en bonos. Y tendría por ende aquí 1023,72 y tendría ceros. Ya muere el instrumento financiero. Ya recaudé, le di de baja al instrumento financiero. Hasta ahí lo que hice fue costo amortizado cambiando la tasa. Pero ¿qué pasa con el deterioro? Porque pues el propósito de esta charla es el deterioro, ¿no? Entonces tendría que aplicar la misma. Mira lo que pasó. A diciembre 15 del 2019, acuérdense que el bono lo adquirí cuando el 1 de enero del 2017, duraba 3 años, 1, 2 y 3. Al 31 de diciembre, la entidad que emitió el bono me devuelve el valor del bono, más el último cupón. Un cupón, 2 cupones, 3 cupones. Y cuando llegue aquí, entonces me dice, uy, qué pena, diciembre 15. El emisor del bono informa a todos los tenedores que tiene dificultades financieras para pagar el cupón
correspondiente al año 2019. Al igual que el principal, conforme al anterior, conviene con todos los tenedores en cancelar un año después, diciembre 31 de 2020, el principal, y reconocer a los tenedores del pago de los intereses del año 2019 y 2020 en un solo pago a una tasa fija pactada del 1% efectivo anual. Ok, entonces miren, aquí la LIBOR ya viene siendo reemplazada por una tasa fija, dijimos del 1%. Miren, yo le quito todo esto tan largo, es que la tenía con muchos decimales. El valor nominal, pues siguen siendo los mismos 1.000 porque no me los ha pagado, ¿no? Tenía que pagármelos a diciembre 31, no me los pagó. Entonces yo digo, los intereses. Entonces lo nuevamente pactado es intereses al 1, ¿cierto? Intereses al 1. Y me va a pagar los intereses del año 2019, dice, el pago de los que me quedo debiendo, más los intereses del año 2020 inclusive. Dice, bueno, me cambia las reglas de juego. Entonces, ¿cómo quedaría esto? En realidad, mi flujo futuro va a ser 1.000, que es el principal, más los intereses del 2019 que me los pagan el 2020, más los intereses mismos del 2020. Entonces, aquí pongámosle año 2020. ¿Quién sabe si los pague? Porque pues estamos en plena pandemia, ¿no? Es bien complicado. Y entonces, si yo aplico la fórmula del deterioro, yo tendría que venir aquí y me decía, para activos financieros medidos al costo amortizado, utilice el importe recuperable, valor presente de los flujos futuros estimados utilizando la tasa de interés efectiva original. Pero sucede que como este es un instrumento financiero de tasa variable, debo considerar lo dispuesto en el párrafo 1125A, utilizar la tasa de interés efectiva actual, determinada según el contrato. Entonces, mi última tasa de interés, ¿cuál fue? Mi última fue el 44.18%. Y entonces yo calculo el valor presente. Y le digo, valor futuro dividido en, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés, 4.18, elevado a la 1. Y cierro acá. Conclusión, el valor presente de los flujos futuros es de 979. Y entonces yo digo, importe en libros. ¿Cuál es mi importe en libros a diciembre 31? Ojo, no es 0. Tiene que ser los 982 menos, ¿cierto? Entonces me devuelvo acá. Esta cuota no me la pagó. Mi importe en libros, ¿en cuánto está? En 1023,72. Yo le digo 1023,72. Pero el importe recuperable, es decir, los flujos futuros traídos a valor presente, suman 979. Por consiguiente, este menos este me da una pérdida por deterioro de 44,62. Y yo le digo, resultados, deterioro de instrumentos financieros, bonos, y tomo los 44,62 y acredito activos, inversiones en bonos, una cuenta correctora, deterioro acumulado. Y aquí entonces tengo esa pérdida de 44,62. ¿Cómo queda presentado en los estados financieros? El extracto del estado financiero. Entonces tendría aquí, inversiones a costo amortizado está compuesta por el valor que yo tengo en libros, 1023,72, menos un deterioro acumulado de 44, y mi importe neto es el importe recuperable, mire, 979,09. Entonces, hasta aquí, ¿qué hicimos, chicos? 2 ejercicios de costo amortizado, pero les incluimos la estimación del deterioro. Entonces, ya tenemos 1, ya tenemos 2. Efectos tributarios, 5 minutos y se nos acabó la dicha. Primera, dentro de los efectos tributarios, pues es algo que nosotros venimos desde la reforma tributaria del año 2016, la ley 1819. Allí empezó a tener relevancia el tema de la información de NIF, porque había que hacer la famosísima conciliación fiscal. Y entonces yo he sacado estas conclusiones que pienso que ustedes también las tienen. Primera, nace el artículo 21-1 del estatuto, donde me dice que las bases fiscales se obtienen de la contabilidad. ¿Cuál contabilidad? La que está conforme a los marcos técnicos normativos contables. Segundo, que existen diferencias entre la información contable y la información tributaria, no son iguales.
Antiguamente nuestra contabilidad era mucho más tributarizada y entonces los contadores, casi que las políticas contables eran las mismas políticas fiscales. ¿En cuánto tiempo deprecias una construcción? Ah, pues en 20 años. ¿Por qué? Porque el estatuto tributario dice que 20 años. Tercero, nace el artículo 772-1 del estatuto tributario y establece el sistema de conciliación fiscal como de obligatorio cumplimiento. Cuarto, al año siguiente, es decir, en el año 2017, por allá en noviembre, me acuerdo que era terminando año, nace el decreto reglamentario de la ley 1819, en donde ese decreto es el decreto 1998-2017, nace la conciliación fiscal y ojo, colegas, me dice con toda claridad que la conciliación fiscal es un sistema integrado a la contabilidad que está compuesto de dos cosas, del control de detalle y el formato de reporte. Normalmente, por estos días estamos presentando declaraciones de renta a personas jurídicas. Algunas utilizan el formulario 210 y utilizan el formato 2517 de conciliación fiscal para aquellas que están obligadas a llevar contabilidad. En meses anteriores utilizamos el formato 2516 para personas jurídicas y pensamos que con eso cumplimos la obligación formal de la conciliación fiscal. Mire lo que dice el dedito. No. Son las dos cosas, el control de detalle y el formato de reporte. Y en quinto lugar, ese formato de reporte pues, es designado por la DIAN, los formatos 2516 y 2517 para obligado a llevar contabilidad. Consecuencias. Dos, primera, que van a existir diferencias permanentes, siempre han existido. Pagas el 4 por 1000, la DIAN te acepta solamente el 50% de deducible. Y esas diferencias temporarias, las permanentes las tenemos más claras, pero las diferencias temporarias las puedo ubicar en estos tres artículos. Miren. Artículo 28 del Estatuto Tributario, artículo 59 del Estatuto Tributario, artículo 105 del Estatuto Tributario, y son para los obligados a llevar contabilidad. ¿De acuerdo? Y si nacen diferencias temporarias, nace por aquí a la derechita, mire, sección 29, impuesto a las ganancias. Y si estamos hablando de la sección 29, es posible que nazcan los impuestos diferidos. Tomar la diferencia temporaria por la tarifa de impuestos sobre la renta. Y también especial atención a el activo por impuesto diferido, que son valores deducibles en el futuro, y también los famosísimos tax credit, ¿cierto? Créditos fiscales. Y por último, el pasivo por impuesto diferido, que corresponde a las diferencias imponibles en el futuro. Eso hace que también yo tenga diferencia entre el valor contable del gasto por impuesto sobre la renta y el valor del impuesto corriente que yo llevo al pasivo, por ahí en la 2404 tal vez. Ahora, en el caso particular del deterioro de los instrumentos financieros debido al costo amortizado, que es la esencia de esta charla, les hago solamente dos referencias. La primera, en el artículo 59 del numeral 1F del Estatuto Tributario dice, si hablo del 59 son costos, mire, realización del costo para los obligados a llevar contabilidad. El deterioro de los activos, lo resalto, salvo en el caso de los activos depreciables, será deducible del impuesto sobre la renta y complementarios al momento de su enajenación o liquidación. Lo que suceda primero, salvo lo mencionado en este estatuto, en especial lo previsto en los artículos 145 y 146. O sea, no es deducible, tengo una diferencia temporaria. No es deducible ahorita, pero sí posiblemente en el futuro. Y el 145, el famoso artículo donde nos habla de las provisiones de cartera. Bueno, hoy en día deterioro de la cartera. Y también me habla del 105. Bueno, lo que para algunas partes, para algunos contribuyentes es costo, para otros es deducción. Pero mire que la redacción es igualitítica. El deterioro de los activos, salvo en el caso de los activos depreciables, será deducible el impuesto sobre la renta y complementarios al momento de su enajenación o liquidación, lo que suceda primero. Entonces, eso hace que el valor contable y el valor fiscal sean diferentes. Y si son diferentes, tengo una diferencia temporaria. Y si tengo una diferencia temporaria, tengo impuesto diferido. Y si tengo esto, también tengo formato de reporte. Mejor dicho, se complica el tema, ¿no? Y el 145 y el 146, que me mencionan acá, mire, artículo 145 por un lado y artículo 146 por el otro, los dos, pues me hacen referencia a la deducción de deudas de difícil cobro, ¿cierto? O deducción por deudas manifiestamente perdidas o sin valor. Y eso es para recordar
que tenemos un decreto que es más viejo que la lleva, porque ese es el reglamentario. Voy a colocarlo así, mire. Decreto reglamentario. Los siguientes artículos del decreto 187/1975, yo estaba chicorito, imagínense, es un decreto del 75, 85, 95, 2005, 2015, más de 40 y piola de años. Y entonces, los artículos 72, 74, 75 hasta el 82 tienen su referencia cruzada en el Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016 en estos artículos. Allí me habla de la provisión individual, la provisión razonable, Si quiere consultarlo, aquí le dejo el link. Y es lo que nos llama aquí la atención a las famosas provisiones individuales o generales de cartera. Si hablo de provisión individual, perdón, acá provisión general, y aquí provisión general, y esta es individual. Individual de cartera. Grabemos. Entonces, fíjense que bajo ninguna de las dos modalidades, para el caso de mi cartera, me aplicaría. Yo no tengo deterioro fiscal. Dice 5% deudas con más de 3 meses. ¿Se acuerdan que me estaba viendo una sola cuota? O si tiene vencido mayor de un año, el 33%. Entonces, tengo gasto contable, como lo pudimos establecer aquí en los dos ejercicios. Tengo gasto contable, miren, aquí está, un gasto contable de 1.900.000. Para el segundo ejercicio, un gasto contable de, por aquí abajito está, mírenlo, de 44 unidades monetarias, pero no tengo gasto fiscal. Y entonces tendría diferencia entre lo contable y lo fiscal, y esa diferencia hace también que muy posiblemente nazcan los activos y pasivos por impuestos diferidos, y también el formato de conciliación y el control de detalle. Eso queda para una segunda oportunidad. Les dejo algo, no se las voy a contestar, no se las contesto. Los costos de transacción de la colocación de la cartera, ¿se acuerdan que eran los 500.000 pesos? Y la adquisición del bono, ¿se acuerdan? Los 50 a tasa variable. ¿Influyen en el costo fiscal? Ya dijimos que para el costo contable sí, pero para el costo fiscal, ¿se genera una diferencia temporaria o permanente? Y entonces ahí les queda de tareita. Karen, terminamos. Listo, profe. Ajustadito, ajustadito a tiempo. Creo que tenemos tal vez unos 5 minuticos para atender inquietudes. Sí, me preguntan que si las memorias o todo el material que el docente ha trabajado, sí, lo vamos a enviar. Sí, no hay problema. No hay ningún problema, igual que el Ningún video. problema lo que lo utilicen. El Espero video, que les haya hola, se le cortó, profe. servido. Sí, yo Dime, también dime. se le había cortado, pero no, les decía de que tanto los videos como el material, en este caso el video, va a estar colgado en nuestro canal de YouTube, las redes sociales. Y cada vez que nosotros pues enviamos correos masivos, donde ustedes pues se han inscrito, siempre llega la información que el docente está facilitando. Como le Okay. había comentado ese Juan Carlos, solamente esto es un pedacito de lo que se va a tocar este 25 y 26. Recuerden que es de 5:30 de la tarde a 8:30 de la noche. Entonces, para que las personas que estén interesadas puedan escribirme al correo o al WhatsApp. Profesor, ¿alguna cosa que usted quiera acotar? No, espero que les haya sido de utilidad el ejercicio. Fíjense que eran 2 casitos medio complicaditos, el uno de un bono, el otro de una cartera, y cómo reconocer y medir el deterioro y mirar los efectos fiscales, que era el propósito. No sé si alguien quiera manifestar algo. ¿Fue muy claro? ¿Más claro que agua del río Bogotá? ¿O cómo no fue?